¿Sabes cuántos adultos mayores vamos a ser en el 2050? Bienvenidos a Rehab Insight, el podcast de Cliredace. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Gayol, soy experta en el área de ingeniería de rehabilitación. He tenido varios protocolos relacionados, así como publicaciones en el tema de tecnología para la rehabilitación. Para mí es un gusto presentar al doctor Rigoberto González Piña, quien ha sido investigador en los Institutos Nacionales de Salud, como el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Geriatría. Además, ha sido autor de varias publicaciones, tanto nacionales como internacionales, en el campo de la rehabilitación funcional del daño cerebral. Ha sido autor de varios protocolos de investigación en el campo que han tenido excelentes resultados y también ha sido director general de rehabilitación del Sistema Nacional DIF. Actualmente es nuestro líder en nuestra iniciativa Cliredace. Bienvenido, Rigoberto. Hola Diana, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast en Rehab Insight, de los cuales vamos a tener una cantidad enorme de temas, con una cantidad enorme también de especialistas en el campo de la rehabilitación cognitiva para los adultos mayores. Este, bueno, pues después del agradecimiento, yo creo que comenzamos con esta charla, ¿no, Diana? Para que empecemos a, a dar a conocer mucho la problemática que existe con respecto al envejecimiento de la población, ¿verdad? Todos hemos escuchado en algún momento cómo estamos incrementándonos los adultos mayores. Bueno, yo ya estoy metido entre los adultos mayores según, ¿no? Pero vamos a manejarlo como los adultos menores, ¿no? Para que no nos oigamos feos, ¿no? Pero pronto vamos a estar allí, ¿no? Entonces, eso es importante, tomemos en cuenta esa, esa proyección en realidad, porque va a traer una serie de problemas asociados, ¿no? Ya los está trayendo en realidad, ¿no? Vamos a empezar a compartir aquí una pantalla. Ok, la estamos viendo, ¿no? Sí, 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 En está realidad, perfecto. bueno, pues tenemos que hacer énfasis en esta situación del incremento de la población del adulto mayor, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Es cierto, y los estudios han mostrado que las mujeres tienen vida, una esperanza de vida de 5 años en promedio, mayor que la esperanza de vida del varón, ¿no? Mucho tiene que ver con el estilo de vida que cada sexo lleva. Pero independientemente de eso, de todas formas, la longevidad se ha venido incrementando en los últimos años debido a los avances médicos que se han venido eh, presentando, desarrollando a lo largo de estos últimos años. Entonces, hay enfermedades que eran um, muy mortales desde el principio, ahora son controlables, siguen siendo mortales, pero ahora son controlables. Y esto ha hecho que la población, pues, tenga una mayor tasa de vida, ¿no? ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un poquito, bueno, no un poquito, unas gráficas en las que se muestran los grupos de edad, ¿no? En el 2022 eh, fueron datos obtenidos del INEGI, ¿ok? En la que se muestra aquí, por ejemplo, en el caso de los hombres, que personas de 60 a 69 años había 4.6 millones en el 2022. Cabe esperar que ahora hay más, ¿no? Hay más cantidad de estas personas, ¿no? De 70 a 79 años, 2.4 millones de varones y de 80 y más años, 1.1 millones, ¿sí? En el caso de las mujeres, pues obviamente sí es como se esperaba una cantidad algo mayor con respecto a lo de los varones, ¿sí? Pero a más o menos ahí andamos en los mismos proporciones, ¿no? ¿Sí? Como lo estamos viendo acá, ¿sí? 5.5 millones de mujeres de 60 a 69 años, de 70 a 79, 2.9 millones, y de 80 y más, 1.5 millones de mujeres arriba de esta edad, ¿sí? Entonces,
Obviamente, aquí vienen aparejadas muchas situaciones relacionadas con la calidad de salud, la calidad de vida, etcétera, etcétera, que estas personas están recibiendo, derivados precisamente de las situaciones de salud que se van presentando en estas etapas de la vida. ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo vamos a andar más adelante? Bueno, pues en todo, aquí tenemos, por ejemplo, esta proyección en donde en el 2015, bueno, esta era la cantidad este, en, de personas en millones, ¿sí? Que teníamos aquí en el país, ¿no? Y este es el porcentaje con respecto a la población total, 10.4%, ¿sí? Ahorita estaríamos llegando al 2025, que ya la población estaría creciendo con respecto a 2015, ¿sí? Pues hasta el 13% ahora. O sea, tenemos ahí el incremento el próximo año, ¿no? Para el 2030 ya estamos llegando casi al 15%, ¿no? En México. Y esto, de alguna manera, pues el 2030 hay que considerarlo que ya lo tenemos encima, ¿no? Sí. Entonces, el 15% de la población total sí ya es una cantidad verdaderamente alta, en realidad, ¿no? Sí. 2035, vamos al 2050, por ejemplo, ¿sí? En el 2050, aquí estamos viendo que alcanzaríamos casi el 22% de la población total también. Y pues para el 2050 no queda mucho, se hace todavía muy lejos, pero no queda mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces casi la cuarta parte de la población de nuestro país, ¿sí? Va a estar arriba de 60 años para el 2050, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan atender en todas las necesidades para este tipo de población. Sí, creo que es importante mencionar que en el 2050 también es cuando vamos a hacer, pues ya de la tercera edad, pues el famoso bono poblacional, ¿no? En México que fuimos los setenteros, que nacimos entre los 60 y 70. Entonces, sí es importante pensar qué vamos a hacer nosotros cuando seamos ancianos, porque también estamos viendo que, pues demográficamente ya no hay, ya las parejas no están teniendo la cantidad de hijos que se tenían en el pasado. Entonces, sí es un reto para las nuevas generaciones, pero también para nosotros. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿No cree, doctor Rigo? Sí, claro, sí, por supuesto, tenemos que estar planeando también nuestro futuro, porque también nosotros si vamos a tener 85 años, nuestros hijos van a estar también por allá de los 65, ¿no? Entonces, también van a estar ya en esta franja de población, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir también nosotros pensando qué es lo que vamos a hacer desde la perspectiva, individual, claro, ¿no? Mucho, si quitemos la pues, cuestión económica, porque esa pues también cada quien tiene que pensar cómo va a resolverla si llegamos a esos rangos de edad. La cuestión más bien la de salud sobre todo, ¿sí? Hay que empezar a atendernos desde ahora para prevenir la aparición de todos aquellos problemas de salud y discapacidades propias de las personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces sí, sí, tienes toda la razón, Diana. En la población económicamente activa estamos aquí observando cosas interesantes, miren. De personas de 50 a 54 años es el 28%, fíjense, ¿no? De 55 a 59 el 25%. Pero lo interesante es esta franja, miren, poquito menos del 50%, ¿sí? Desde estos rangos de edad. Son gente que va desde los 60 hasta 75 años y más. Son parte de la población económicamente activa. O sea, hay gente que sigue trabajando todavía a esta edad. Bueno, nosotros conocimos muchos casos, ¿no? De personas adultas mayores activas, ¿no? En los institutos nacionales de salud. Bueno, sí, efectivamente, en los institutos nacionales de salud hemos conocido gente pues que no se retira y que incluso nosotros estamos, digamos, fuera de, de, de esa fuerza laboral en este momento y estas personas están todavía ahí adentro, ¿no?
Bueno, sí, o sea, lo que queremos decir es de que sigue siendo gente productiva. Eso es también bien importante, que sigue contribuyendo a la economía del país, ¿sí? Aquí les estoy mostrando en esta gráfica que el problema es mundial, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es otra proyección, ¿no? Está hablando de las poblaciones más envejecidas y cómo les va a ir para allá para el 2050, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el 2022, pues cómo estaban en Japón, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde va a llegar en el 2050? ¿Ok? Aunque estas otras poblaciones se van a sumar, ¿no? Hong Kong, el 40.6%, ¿sí? De su población envejecida en el 2050, ¿sí? Corea del Sur, 39, casi el 40%. ¿Ok? Tenemos otros países como Italia, 24%, en el 2050 el 37%. Portugal, 34.3%. Aquí lo importante que hay que notar, ¿sí? Es de que en el 2022 estos eran los niveles, ¿sí? Y en el 2050 estos son los porcentajes que estamos observando, proyectivamente hablando, ¿sí? Y en las cuales pues están prácticamente rebasando o llegando al 35%, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una población altísima, en contraste con lo que vimos en México, que más o menos sería el 25%. Ujú. Aquí es importante también hacer notar, ¿sí?, que hay diversas condiciones de salud en personas mayores que tienen un cierto grado de prevalencia y que se espera que estos problemas se incrementen precisamente por su misma naturaleza, la misma naturaleza de la prevalencia, ¿sí?, que estamos observando aquí. En este sentido, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿ok? Tenemos la prevalencia del 40%, 40, eh, eh, es 40 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces, tenemos la hipertensión arterial aquí, por ejemplo, hay esta cantidad, ¿sí? Diabetes mellitus, 24.3% de las personas que la sufren, ¿sí? Hipercolesterolemia, 20.4%, bueno, 20.4, ¿sí? Por cada 100,000 habitantes. Sí, hipertrigliceridemia, que esta es poco conocida en realidad, ¿eh? Ujú. Así como la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, que son condiciones que no se sienten en realidad. La hipertrigliceridemia es otra también que no se siente, pero que es bien importante porque es un asesino silencioso. Se va acumulando la grasa en las arterias y esto es lo que nos lleva a los infartos. Entonces es lo que nos dicen, pues ¿por qué nomás de pronto le vino el infarto del abuelo si era muy, muy sano, ¿no? Bueno, pues es que nunca se le midieron los triglicéridos y se le fueron acumulando, ¿no? O les viene a veces también, o no, o viene también, porque eso no más a adultos mayores, también en jóvenes ocurre, ¿eh? Este, eh, que, que tenemos triglicéridos elevados y entonces ahí puede llevarnos a una pancreatitis. Y la pancreatitis pues es mortal por necesidad si no está bien atendida, ¿no? Entonces, este es un, este es un asesino silencioso en realidad, ¿ok? Multimorbilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues son personas que tienen todo esto, ¿no? O más de Ujú. dos de estas cosas que estamos viendo acá, ¿sí? Que aparecen ahí junto con alguna discapacidad, por ejemplo, alguien que haya perdido algún miembro o algo así, ¿ok? Enfermedades mentales como la depresión, ¿sí?, que está pues relativamente elevada, bueno, no relativamente, es muy alta, ¿eh? ¿Sí? El deterioro cognitivo, que son tipos de deterioro como que se nos empieza a olvidar las cosas, empezamos a tener problemas con la nominación de las palabras, ese tipo de detalles relacionados con la edad, ¿no? Que todo lo hemos visto en el abuelo, en la abuela, en la mamá, en el papá, ¿no? Y a veces entre nosotros mismos si ya estamos pasando los 60 años, ¿no? Entonces, eso aquí lo estamos viendo. Dice que es una prevalencia de 7.3, pero hay que revisarla. ¿Y saben por qué hay que revisarla? Bueno, igual con la demencia, ¿eh?, que dice 7.9 aquí. El deterioro cognitivo, más que una enfermedad, es
es un estadio, vamos a decir así, ¿no? Es una condición, pero es una condición que nos está indicando que la persona va camino para esto, ¿sí? Para alguna demencia. Entonces, hay que revisarlas, ¿eh? Porque todo esto que está acá y eso que está acá tiene impacto sobre esto, en realidad, ¿sí? Entonces a mí me da la impresión de que la investigación se tiene que reactivar en este sentido, y es algo que nosotros también hemos venido empezando a trabajar para corregir estos números, porque seguramente tienen una relación muy importante, por ejemplo, con esta. La obesidad abdominal, por ejemplo, que pues, estamos viendo que es altísima también, ¿sí? En el adulto mayor, tiene directamente incide acá, aquí en el deterioro cognitivo. ¿Por qué? Pues porque la oxigenación del cerebro, la vascularización cerebral, todo eso se ve obviamente alterada, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es de que a estos valores hay que seguirlos investigando y corrigiéndolos. Sobrepeso y obesidad, bueno, es otro problema también que tenemos presente, ¿sí? Y la inseguridad alimentaria derivado de que mucha gente dejaría de trabajar, se retira de esos trabajos, aunque ya vimos que hay gente que sigue activa económicamente, pero una buena parte no, y entonces pueden tener este tipo de problemas como la inseguridad alimentaria, lo que a la vez lleva a la desnutrición. Sí, yo creo que muchas de estas condiciones y enfermedades pueden ser prevenibles desde los estilos de vida, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, pues viene mucho de pues que no tenemos buenos hábitos alimenticios desde niños, ¿no? Y después pues tenemos que irlos corrigiendo con la edad. Y la cuestión de la inseguridad alimentaria a mí me llama mucho la atención porque no sé si has notado, Rigo, que cada vez son más adultos mayores que se encuentran en situación de calle. Cada vez en las esquinas encontramos más personas adultas mayores, pues vendiendo algo o pidiendo limosna. No creo que es un problema que a la larga pues se tendría que atender. Exactamente, es algo que se tiene que atender. Precisamente para eso existen los diversos instituciones gubernamentales o también asociaciones que están dedicadas a esto. Pero hay que hacer mucho todavía respecto a cómo podríamos rescatar a esas personas de la calle e integrarlas precisamente a nuestra sociedad, pero porque todo eso tiene que ver con la inclusión, ¿verdad? Sí es un problema grave que lo estamos viendo en las esquinas, gente que vende chicles o cosas, o ese tipo de mercancías para poder sobrevivir con ello, ¿no? Por otro lado, Diana, sí, efectivamente, todos estos problemas que estamos viendo acá, todos son prevenibles y si no han sido prevenibles, todos son tratables. Eso es lo importante también, ¿sí? Por eso la importancia de que los sistemas de salud se estén preparados para atender este tipo de problemas, ¿ok? Porque aunque sean tratables, pues es una erogación importante para, para el sistema de salud, ¿sí? Si es prevenible, es mucho más barato, ¿no? ¿Sí? La hipertensión arterial con el estilo de vida, como cambios en el estilo de vida. La diabetes, lo mismo, cambios en el estilo de vida que todos conocemos, que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Y con eh, hábitos como el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Lo mismo para la hipercolesterolemia y para la hipertrigliceridemia, es lo mismo, ¿sí? La disminución de azúcares en este caso, la disminución de grasas en este otro, ¿sí? Este, eh, y bueno, lo mismo para todos estos, ¿no? También esos cambios en los estilos de vida. Eso es lo importante, que es prevenible. Entonces, eso es lo que hay que establecer un buen sistema de promoción a la salud para que cuando estamos en edades que nos permitan prevenir todo esto, llevemos a cabo todos los procesos relacionados y que lleguemos a un envejecimiento saludable, que es algo de lo que vamos a hablar en futuros foros. ¿Cuál es este estudio? Fue hecho allí en Cuba y se encontró algunas relaciones ahí, ¿sí? Este,
En realidad no vamos a decir que causas, ¿sí? Causas de deterioro cognitivo, ¿sí? Pero sí algunas relaciones, ¿no? Que se fueron encontrando por allí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el deterioro cognitivo, ¿sí? Aquí está el porcentaje de personas que tenían deterioro cognitivo leve con estos antecedentes personales, ¿sí? Entonces tenemos ahí la hipertensión arterial, tabaquismo, sí, que efectivamente todos sabemos que tiene sus detalles el tabaquismo, ¿no? Las cardiopatías isquémicas, que sí, claro, tienen que ver. Cardiopatías isquémicas, pues cuando el corazón está con problemas que nos pueden llevar a los infartos, ¿no? Hay corazones con pequeños infartos, esos ya son isquémicos, y entonces también pueden traer algunos problemas de deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay menos oxigenación al cerebro, ¿no? ¿Sí? La diabetes mellitus, muy bien conocida por mucha gente, que efectivamente puede causar deterioro cognitivo leve, y más que nada porque la glucosa en exceso o no metabolizada es tóxica en el cerebro, más que nada por eso, ¿no? Enfermedad cerebrovascular que nos puede traer también este tipo de problemas. Demencias en familiares de primera línea, porque hay demencias que son hereditarias, ¿no? El Alzheimer es un caso, ¿no? La depresión y el estrés, que aquí no aparece, ¿sí? El estrés, por ejemplo, lo que hace es de que permite la liberación de cortisol sistémico en todo a lo largo de toda la sangre, ¿sí? Y esa es tóxico. El cortisol es neurotóxico. Entonces, obviamente, nos va a llevar a deterioro cognitivo también, ¿sí? La ingestión de bebidas alcohólicas efectivamente también puede llevar deterioro cognitivo, ¿sí? No por la muerte directa de células, pero sí por las disfunciones celulares, neuronales que se van presentando, ¿sí? Entonces, son algunos de los, de las posibles causas o causas muy probables, ¿sí? Del deterioro cognitivo, ¿no? Pero el deterioro cognitivo, como les dije hace ratito, ¿sí? El deterioro cognitivo no es más que una condición. Y esta condición nos va, nos está indicando que nos puede llevar a una demencia, ¿sí? Entonces, pues las demencias, esas sí ya son enfermedades, ¿sí? Son enfermedades que alteran definitivamente, ¿sí? Todo el funcionamiento mental. No son propias del adulto mayor, pero sí existen en el adulto mayor. Ya hablamos de que la demencia senil, que todo el mundo la conoce, pero ya hablamos en un foro anterior que no existe en realidad, sino que existen varios tipos de demencia, ¿ok? Aunque todavía hace unos 20 años se le diagnosticaba al adulto mayor demencia senil, ¿no? Pero no, ahora ya sabemos que hay una cantidad enorme, ¿no? ¿Sí? A nivel mundial afecta a unos 50 millones de personas. ¿Sí? Y esto estamos hablando ahorita en 2024. En 2050 ya vimos que casi, que como, bueno, en Hong Kong casi el 40% de la población va a ser adulto mayor, ¿no? Entonces imaginémonos cuántos millones de personas más van a padecer de este tipo de problemas. Muy alto, ¿no? Muy elevado. ¿Ok? La demencia, como aquí bien menciona, es un término que describe grupos de síntomas que afectan memoria, pensamiento, habilidades sociales, ¿sí? Y afecta la vida diaria de la persona que la padece. ¿Ok? Entonces, que quita mucha autonomía al paciente. Y además, el cuidador también empieza a tener efectos sobre él. No tanto en sí por la demencia, bueno, podría tenerla, pero por factores hereditarios, es que es descendiente. Pero, su principal problema va a ser de que la persona con demencia, pues va a tener comportamientos o conductas que, que el cuidador, ¿sí? va a resentir, ¿sí? Como por ejemplo la acusación de que, bueno, ni siquiera una acusación, sino simplemente de que, y dígame quién es usted, que le diga el papá, ¿no? ¿Sí? Entonces eso puede pegarle a la hija, al hijo, de que ya no me reconoces, papá, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que causan problemas, ¿no? ¿Sí? Aquí se están viendo cuáles son los síntomas, ¿no? Todas estas, y más, también hay más síntomas aparte de todo esto, ¿sí?
Los factores de riesgo aquí los tenemos, la edad es el principal, es así, no se puede controlar ni hablar, ¿sí? Pero sí los antecedentes familiares que también tienen, ¿no? Bueno, aquí hablan del síndrome de Down, efectivamente sí podría llevar a una demencia, pero cuando la persona con síndrome de Down, pues tiene una vida, muy, es longeva, pues, ¿no? Sí, pero principalmente son estas más, ¿no? Problemas de salud mental, diabetes, ¿no? Y las enfermedades cardiovasculares. Ay, perdón. Salud. Existen varios tipos de demencia, ¿ok? Entonces aquí tenemos la enfermedad de Alzheimer. Es la más común de todas, la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo incluso hasta dice, ay, ya me dio Alzheimer juvenil, ¿sí? Porque hay gente que dice así, ay, se me olvidó, ya tengo Alzheimer juvenil. Bueno, pues sí, es la más frecuente, ¿no? Pero existen otras como la demencia vascular, que es causada por daño a los vasos que suministran toda la sangre al cerebro y, bueno, obviamente el cerebro no puede entonces oxigenarse y esto puede llevar al desarrollo de una demencia, ¿no? La demencia con cuerpos de Lewy, que son una especie, son unas proteínas, ¿no? ¿Sí? Unas proteínas que ahorita se me fue su nombre y lo vamos a recordar cuando platicamos de esto en otro foro, ¿sí? Pero son grupos anormales de proteínas, ¿sí? Son proteínas así globulares, ¿ok? Se encuentran en el cerebro, ahí, ¿sí? Y esos grupitos se llaman cuerpos de Lewy, ¿ok? Entonces, ¿sí? Esa es un tipo causa un tipo de demencia, ¿no? La demencia frontotemporal, ¿ok? Que pues causa los cambios en áreas del cerebro que están asociadas a la conducta y el lenguaje. Ese es el caso de la demencia frontotemporal, ¿no? Y la demencia mixta, es cuando la persona tiene diversos tipos de demencia al mismo tiempo, ¿sí? Que si ocurre, pues llega a ocurrir, ¿sí? Son varias causas, una combinación de varias causas. Entonces puede presentarse Alzheimer junto con demencia vascular, que digamos que es lo más frecuente también. Hay que comentar eso, ¿sí? Que la demencia vascular vaya junto con la de Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer por la edad, y si la persona tiene la predisposición genética a tener la acumulación de proteína tau y de otras proteínas ahí en su cerebro, bueno, pues entonces va a desarrollar Alzheimer, pero la demencia vascular también la estaría desarrollando. ¿Por qué? Por los pequeños infartos que se van haciendo en el cerebro, son microinfartos, ¿no? Que forman de manera natural y que ocurren con la edad. Entonces ahí se puede aparecer una demencia mixta en ese sentido, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, hay cierta cantidad de demencias, ¿no? Hay otras demencias que no están aquí porque no son solo de la tercera edad, como la famosa esta de Jacob, de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Así se llama. Y es la que le llamaron en su momento la enfermedad de las vacas locas. ¿Por qué? Ujú. Porque es un prión, es una proteína, pues, ¿no? Que le dicen prión, ahí se acumula en el cerebro y también causa algún tipo de demencia, ¿sí? Esa, vamos a decir que es contagiosa porque uno puede comerse a la vaca que está contaminada, ¿sí? Y entonces ahí uno adquiere la proteína y entonces uno puede también desarrollar la enfermedad. Sí, con respecto a la demencia, ahorita estoy recordando el caso de Bruce Willis. No recuerdo qué tipo de demencia tiene, pero ahí podemos ver, ¿no? El impacto que ha tenido con su familia, que ellos lo han hecho público, con sus hijas, con Demi Moore, con su actual esposa, ¿no? Ahí se puede ver el impacto que tiene en una familia, obviamente con recursos, pero ¿qué sucede cuando no hay tanto recurso, ¿no? Que el tío o el abuelo ya uno no lo empieza a reconocer y llegan a ser cuestiones de riesgo, como una vez que mi abuelita abrió la llave de gas y por suerte un tío se fue a cuidarla, pero se llegan a poner en riesgo, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, la de Bruce Willis, por lo que he leído en las revistas de chismes, no en periódicos serios, ¿sí? Y he leído que es demencia frontotemporal. Pero Uh lo que -huh. es un hecho es lo que mencionas, ¿no? Cómo impactó directamente a la familia, ¿no? O sea, la actual esposa tiene a los hijos y le empezó a costar mucho trabajo poder cuidar al paciente, ¿no? Entonces la ex esposa dijo, bueno, pues entonces no se preocupen, yo me encargo para que tú no tengas tanta carga, ¿no? Uh -huh. De la esposa actual, ¿no? Y entonces, pues ahí se organizaron, ¿no? Y aún así debe de haber días que no son muy buenos, ¿no? Porque Sí. todos los que tenemos un
paciente de estos en casa, y es más, ni siquiera que tuviera demencia, ya con puro deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, pues no la pasamos bien de todas maneras, pero por eso es la importancia que nosotros como cuidadores también aprendamos sobre estas demencias para aprender también cómo manejarlas, ¿no? Para eso hay que visitar al psicólogo, o haciendo comercial, visitar Cliredase, ¿no? Entonces, hay maneras, pues, para hacer frente a este tipo de cosas, ¿sí? Bien, como bien mencionas, Diana, allí hay dinero, pues, no hay problema, o sea, todos sabemos que los actores de Hollywood, el más pobre es millonario, ¿no? En promedio son multimillonarios, ¿no? Entonces, eh, y aún así, ¿sí? Hay costos, con todo y que sean millonarios, todo eso se va una cantidad enorme de dinero, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, para la gente, ya en términos generales, o sea, donde hay recursos medios o recursos bajos o no hay recursos, definitivamente va a haber una erogación que es muy importante, ¿no? Esto lo tuve de un trabajo colombiano, ¿sí? De unos investigadores colombianos que están en el campo de la, del deterioro cognitivo, ¿sí? En donde hicieron cálculos, ¿no? De todos los costos y en este caso, por ejemplo, nada más de la enfermedad de Alzheimer. Es una tabla que muestra aquí. Costo del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en la etapa leve, porque tiene varias etapas, ¿no? Etapa leve, moderada y grave, ¿no? Sí. Bueno, pues como vamos a empezar, estamos empezando, aquí se desglosan todos los gastos, está en pesos colombianos, ¿no? Pero, si lo transformamos a dólares, de 1 millón de pesos colombianos son aproximadamente $250. En pesos mexicanos serán como 5,000 pesos aproximadamente, ¿no? Sí. No, como 50,000, ¿no? Más o menos, $250 son como, no, sí, son como 5,000, ¿no? Sí, perdón por las cuentas, ¿no? Acuérdate que tengo mi deterioro cognitivo yo también, ¿no? Por pasar por el COVID, ¿no? Bueno, entonces, aquí se va viendo todo el desglose, ¿no? ¿Sí? Consulta neurología, visita inicial, diagnóstico, seguimiento 1, seguimiento 2, ¿sí? Aquí habla de 40,000 pesos colombianos. En México, una visita inicial con un neurólogo estará en promedio en 1,500 pesos, ¿no? ¿Sí? Sí, En promedio, porque depende, si se va a una América Sur, ya estamos hablando de consultas de 3,000 pesos, ¿no? ¿Sí? O allá en la Torre Mítica, ¿no? Pero si vamos con un neurólogo promedio en un centro de especialidades, digamos, para medio, vamos a decir, pues estamos hablando de unos 1,500, 1,200, 1,500 pesos la consulta. Eso es la inicial, ¿no? Pero todavía hay que pagar por la visita del diagnóstico porque te van a mandar a hacer una serie de estudios, tomografías y cosas así, ¿ok? Que toda para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y etcétera, etcétera, así vamos, ¿no? ¿Sí? La psiquiatría, porque también en psiquiatría hay que tener consulta, aquí está, ¿no? ¿Sí? Hay que visitar al psiquiatra porque el paciente puede estar, deprimido, ¿ok? Entonces, por ahí también hay que verlo, entonces hay una evaluación, ¿no? Aquí están los exámenes, cuánto cuestan, ¿no? La tomografía, laboratorio, una serie más de estudios de laboratorios, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí se ve eso, las enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque también hay demencias hepáticas, ¿no? O sea, si hay un fallo hepático se puede producir una demencia. Afortunadamente esas son reversibles, o sea, se trata del problema hepático y la demencia desaparece, ¿sí? Luego, la terapia ocupacional, porque la persona debe estar ocupada, ¿sí? Si nomás está viendo la tele en su casa, va a tener mayor deterioro cognitivo. Tiene que estar ocupada, ¿no? Medicamentos, ¿sí? Entonces, aquí tiene el valor total en el año 1, ¿sí? Que nos da 2 millones más o menos de pesos, colombianos, lo que nos estaría haciendo unos $500 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? $500 que quedaríamos, serían como 10,000 pesos, mm, sí, ¿sí? Mexicanos, ¿no? poquito más. Porque eso es como decía un millón son $250, entonces aquí son como $500, ¿sí? Del año 2 esta cantidad y esta otra cantidad.
Suena como que, ay, pues está barato, ¿no? Sí, para algunas personas, pero en realidad no lo está, ¿no? Serían de dólares a pesos, serían más o menos 10,000, sí, 10,000 pesos. 10,000 pesos, ¿no? Pero pues habrá, ¿no? Quien tenga seguros de gastos médicos, quien no sé si esto entre, este, pero habrá personas que por su situación, que a lo mejor son hijos, que tienen a su vez los nietos, los hijos, los nietos, pues en escuela, en actividad escolar, entonces, pues sí, sí es un peso para la familia, ¿no? Y Esto, más si mira, a lo mejor el papá está jubilado, a lo mejor sí puede ayudar, pero si no, es el sueldo mensual de un obrero promedio en México. sí. Y bien pagado además, por cierto, ¿eh? Porque Uh-huh. bueno, pues nosotros vemos en México cuánto gana una persona, si vamos a ver ahí en los estos anuncios clasificados, ¿no? Ah, ¿cuánto van a pagar? Yo he visto que hasta médicos, ¿no? Médico recién egresado para trabajar aquí en la General Motors, ¿sí? 5,000 pesos, oye, pues gana más una botarga del doctor Simi, ¿no? Y lo he visto, o sea, suena a broma, pero sí lo he visto, ¿no? Que a Sí, ese le están sí, sí, pagando sí. 7,000, mientras que le pagan 5,000 a un médico que quiere en tiempo completo además para que esté en la planta de la General Motors en tal lugar, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí, estamos hablando de al menos de un mes de sueldo de una persona para poder atender a su papá. Y si también su mamá está igual, ahí estamos hablando, duplicando los gastos, ¿sí? sí. Entonces, esto es bien importante sí tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Ahora, aquí estamos viendo otro, ¿no? Sí, esto es sin contar sin incluir el costo del cuidador. Aquí está incluyendo el costo del cuidador, ¿sí? Ellos hablan de diversos modelos, ¿no? ¿Sí? Sin importar ahorita los modelos, porque estos no los vamos a tocar ahorita, ¿sí? Pero estamos hablando igual, ¿no? De un total de 2 millones, o sea, de $500 anuales, ¿no? ¿Sí? Igual acá, ¿no? Y aquí ya subió hasta 3, casi a 3, ¿no? 2020, ¿no? Y aquí ya casi son 4, bueno, 3,5 millones de dólares, digo, de pesos, ¿sí? Que estamos hablando de que ya son como, ya está llegando esto a los $1,000 anuales, ¿sí? Hay que sumarlo, ¿sí? Ah, pero permítanme que no les he dicho algo aquí que es bien importante, ¿sí? En esto, ¿ok? Estos son millones, así es aquí, 2 millones, esto hay que multiplicarlo por 1 millón, o sea, son billones, porque estos son los costos que le costaron, ¿sí? Esto es lo que le costó al gobierno, al sistema de salud colombiano, atender la enfermedad de Alzheimer en Colombia, por ejemplo, en 2020. Esto le costó. Son 3,5 billones, porque esto hay que multiplicarlo por 1,000, ¿sí? Digo, por 1,000, por 1 millón, ¿ok? ¿Sí? Son 3,5 billones, ¿no? Para darnos una idea, ¿sí? Estos 3,000, que son 3,600,000,000 de pesos, una cosa así que es una cantidad enorme de pesos que hay, ¿sí? Son aproximadamente 1 millón, no, 1,000 millones de dólares americanos, ¿sí? Eso es lo que le costó la atención al gobierno, al de Alzheimer, al gobierno colombiano en el 2020, incluyendo el costo del cuidador, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, y estamos hablando nada más, ¿sí?, de datos oficiales, de datos para el gobierno. Si esto es pasado a la bolsa del paciente, el costo es mucho mayor, ¿sí? Pues sí, no, aproximadamente, pues una cuidadora puede andar entre 4,000 pesos mensuales a 30,000 pesos. Obviamente depende de, pues de la expertise, ¿no? Y la experiencia del cuidador, ¿no? Muchas veces hemos visto en familias que contratan a alguien que no tiene experiencia, que no conoce ni siquiera de primeros auxilios y la dejan o lo dejan con el abuelo o la abuela, ¿no? Hay otros que pues tienen la capacidad económica para contratar a personas capacitadas, pero luego vemos que hay hasta abusos, ¿no? Bueno, cuidas al abuelo, pero también lavas los trastes y los baños, ¿no? O sea, también sí
es un problema, ¿no? Y normalmente, ¿qué acaba sucediendo? La familia es la que acaba absorbiendo, y como sabemos, la mujer es la que acaba absorbiendo el cuidado del adulto mayor, ¿no? Y esto, pues, además tiene un impacto económico, porque se deja de, económico y social, ¿no? Porque se deja de percibir, por un lado, un ingreso, y por otro lado, a esa persona, pues, se le, no se le deja desarrollar socialmente, ¿no? Y como persona. Sí, claro, claro. O sea, te centraste ahorita en el cuidador, sí, pero si estamos hablando en términos globales, pues este es mucho dinero de los contribuyentes que se va en el tratamiento de enfermedades que podrían ser prevenibles si son tratadas a tiempo, ¿sí? Entonces el bolsillo del gobierno es uno, pero de todos modos sale de nuestro dinero, ¿no? Y el bolsillo de uno mismo, ese es otro, pero también nosotros tendríamos que hacernos cargo de los gastos que conlleva también cuando nuestros familiares cercanos tienen este problema, y al mismo tiempo sucederá con nuestros hijos si nosotros vamos a llegar a la misma situación, ¿sí? Y así va a estar siendo hasta que no encontremos una solución médica, psicosocial también, en la atención de estos padecimientos. Y no solo atención, tenemos que centrarnos en la prevención. Recordemos que Cliredas es en lo que estamos nosotros tratando de hacer, que la prevención sea la importante para que el paciente no tenga que llegar a estos extremos o desarrolle enfermedades, o demencias, perdón, ¿sí? Que sean destructivas totalmente para la familia, tanto económicamente como psicológicamente como de salud, ¿sí? Entonces, es importante sí tener en cuenta esto, ¿no? Que el envejecimiento de la población es un problema emergente para diversas enfermedades. Nosotros nos acabamos de centrar ahorita en el deterioro cognitivo, que damos que es una condición, que es la que tenemos que tratar para evitar que de este deterioro cognitivo se llegue a esta, que es la demencia, ¿sí? Bueno, Diana, pues te paso la palabra. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. No, al contrario, muchas gracias, doctor Rigoberto. Y como vemos, esto es un reto, no solamente para los sistemas de salud, sino también socialmente, ¿no? También desde el área tecnológica, pues entre más ayudas existan para la familia, como todo esto que conocemos, por ejemplo, para baño, pero puede ir más allá, ¿no? Puede ir más allá la cuestión tecnológica, y en algún momento dado lo platicaremos. Pues como comentas, ¿no? El 2050 ya está aquí a la vuelta de la esquina, y tenemos que comenzar a pensar en cuestión de prevención, ¿no? A los jóvenes que nos escuchan, pues comiencen a reflexionar sobre su vida, porque, pues como dicen, ¿no? Pues 20 años no es nada, ¿no? Pronto estarán a los 50, llegarán a los 60, y si no empezamos a cuidar nuestro estilo de vida y empezamos a pensar en que existen alternativas donde podemos comenzar, si nosotros empezamos a tener estos olvidos, o nuestros papás empezamos a detectar que tienen estas cuestiones, que a lo mejor decimos, es que ya está viejo, ya está chocheando. No, no está chocheando, puede comenzar a tener ese deterioro cognitivo, y existimos expertos donde podemos nosotros pues apoyarlos y ayudarlos. Y pues muchas gracias a todos, esperamos verlos pues pronto en nuestras redes sociales. Síganos, denle like, y pues muchas gracias. ¿Algo más que agregar, doctor Rigoberto? Pues nada, simplemente decir que los niños que están naciendo en este momento, en estos días, van a alcanzar los 100 años de edad. Eso también es un dato que estudiantes, público en general, debemos de tener ya bien guardadito en la bolsa. Sí. En fin. Bueno, pues Diana, fue un gusto entonces, como siempre, saludarte, un placer, ¿sí? Y también los invitamos más adelante, que continúen viendo nuestros próximos episodios de Rab Inside, en los que vamos a tocar una serie enorme de, de temas relacionados con la cognición y y el tratamiento del deterioro cognitivo, incluyendo el daño cerebral. Buenas tardes, Diana, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Bye. Bye.